Y listo. Bueno, chicos, entonces como les venía diciendo, pues primero buenos días a todos. Les estaba diciendo que el día de hoy la idea es que compartamos un poquito sobre algunas cosas importantes que nos atañen en este momento y es el tema de nuestro ICFES como tal. Hola Gabriel, hola Ana María, vamos a trabajar este tema. Aquí la idea es que todos estén muy pendientes, que escuchen pues la información que les voy a dar con respecto a la prueba como tal y pues lógicamente yo me voy a enfocar en el tema de mi área de matemáticas para que ustedes lo sepan y la idea es que al final pues les vamos a dar un video donde hay 5 preguntas, 5 preguntas que son típicas de la prueba para ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien. Hoy al final le voy a preguntar a Paula quiénes estuvieron y la idea es que no se me desconecte nadie antes. ¿Listo? Entonces, por favor, porque no crean que, ay, bueno, como no avanzamos en tema, entonces pues me voy a desconectar y no me importa. La idea es que sí nos importe porque realmente este tema nos atañe a todos, ¿cierto? Y es importante. La prueba, como les decía, no sabemos la fecha, pero pues está pendiente pues el tema de que nos digan pues cómo va a ser. Entonces, bueno, vamos a estudiar con relación a la prueba de matemáticas. Igual les voy a mostrar un video donde nos explican qué es lo que está haciendo el ICFES en este momento. Espérenme un momentico. No. Listo. Bueno, por aquí siguen llegando. Listo. Bien, entonces, voy a mostrar este video. Regálame un minuto, que es que no sé por qué se me está perdiendo. Listo. Listo, les voy a mostrar este video que lo comparte el ICFES en su página principal para que pues cada estudiante sepa qué es lo que se está realizando y cómo se está pensando en esta prueba. El ICFES no se detiene. Trabaja sin pausa para ajustarse a los cambios que viven el país y el mundo. Nos adaptamos a la nueva realidad, no solo en las pruebas y en la forma de evaluar, también al interior del instituto. El ICFES no para y busca alternativas para realizar las pruebas que los ciudadanos necesitan para seguir avanzando y alcanzar sus sueños. Asimismo, investiga los datos claves que arrojan las evaluaciones para marcar la hoja de ruta en pro de buenas y mejores políticas públicas para la educación de los colombianos. Todas las novedades con el rigor y la experticia que han caracterizado al instituto, que por más de 50 años ha sido la autoridad en evaluación. El ICFES ya está listo para cuando se pueda anunciar una nueva fecha para aplicaciones e inscripciones a los exámenes de Estado, porque sí hay pruebas. Nos adaptamos para ti, trabajamos para tu futuro. ICFES, evaluar con sentido. Listo, chicos. Entonces, ese fue el primer video que yo encontré en la plataforma del ICFES, porque pues igual habían muchas dudas de que sí iba a haber o no iba a haber el examen. Entonces, importante que ustedes sepan, todos sepan, que efectivamente pruebas sí va a haber y que todavía pues no se ha ajustado la nueva fecha. Según lo que se anuncia y lo que se ve, es que tal vez esta prueba vaya a ser virtual, ¿sí? Lógicamente, pues tiene sus pro y sus contra, pero pues es importante que ustedes comiencen a analizar este tema porque, ¿qué? Porque es un proceso que deben realizar y como lo decía ahí el video, pues es pensar en el futuro, ¿no? Recuerden que el ICFES es un examen que me ayuda a habilitar muchas opciones que puedo tener en distintas universidades, sean públicas, sean privadas, y que es importante pues generar un buen resultado ¿para qué? Para adquirir así no sea una beca, pero pues
personalmente que sea un logro bueno que ustedes puedan tener y que puedan ser recibidos en las universidades como tal, ¿listo? Entonces, nada, pues estamos a espera de eso. Bien, entonces ahora les voy a mostrar qué es lo que está evaluando el ICFES en matemáticas, ¿listo? Entonces el ICFES evalúa en matemáticas 3 competencias que son importantes. La primera es la interpretación y representación, que eso tiene que ver con las imágenes, con las gráficas. Por eso es tan importante que ustedes puedan adaptarse a saber, a ser unos buenos interpretadores y analizar ese tipo de contexto en el cual se tiene cierta información a través de una ilustración, a través de una gráfica, a través de un cuadro, que son muchas de las preguntas que salen allí. ¿Listo? Está la formulación y la ejecución, que es otro tipo de competencia que es supremamente importante, que ya es el hecho en el que ustedes tienen que tener un conocimiento matemático básico, por decirlo así, para poder realizar un procedimiento. ¿Listo? Y la argumentación, pues lógicamente la capacidad que ustedes tienen para a través del conocimiento matemático llegar a la solución de cierto problema o lo que les estén planteando. ¿Listo? Todo esto lo saqué de la página del ICFES, ¿listo? No me lo estoy inventando para que lo sepan. Entonces, ¿qué conocimientos básicos usted debe tener? Entonces, los conocimientos básicos son el álgebra y el cálculo, la estadística y la geometría, ¿listo? Esos son los conocimientos que se supone evalúa el ICFES a manera global, ¿listo? Y ahorita igual les voy a presentar un video básicamente de lo que ellos hablan con relación a estos conocimientos. Listo, entonces vamos a mirar algunos contenidos en las diferentes ramas de la matemática que va a evaluar el ICFES. Entonces la primera es la estadística. Entonces recuerden que el ICFES se define en dos contenidos. Unos que dice que son genéricos, o sea, lo básico, con lo que usted definitivamente debe saber para poder sobrevivir, por decirlo así, y unos contenidos que no son genéricos, o sea, en los cuales necesita un conocimiento más específico. Entonces, los conocimientos genéricos, entonces tenemos eso, la de representación de datos, tablas y gráficas, que eso usted lo conoce, intersección, unión, contenencia de conjuntos, que fue lo que nosotros trabajamos últimamente en estadística, promedio y rangos estadísticos, que eso es con las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, todas esas cosas, pues usted las debería conocer. Los conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación, que fue lo que yo les reforcé en estadística porque sé que es un tema fundamental para el ICFES, y noción de población, muestra e inferencia muestral. Contenidos no genéricos, son cosas que les pueden salir, que lógicamente son puntos que no todos los estudiantes lo van a poder contestar, pero que les van a dar un muy buen porcentaje, es la estimación del error, ¿sí? Aquí se habla sobre desviación estándar, sobre medidas que ya son más específicas de la estadística. La varianza, los percentiles, mediana, correlación y las combinaciones y las permutaciones que entran dentro de los contenidos no genéricos. Cosas que ustedes saben que tienen unas fórmulas, pero pues igual no lo necesitan para toda su vida, pero sí es importante que lo conozcan, por ejemplo, para la prueba. ¿Listo? Eso en estadística. En geometría, miren esto, geometría realmente la prueba sí pregunta bastante y eso pues tienen que mirar qué tantas cosas saben de esto para que empecemos a mirar qué podemos reforzar. Entonces, contenidos genéricos, fácil, triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelopípedos, paralelopípedos rectos, cilindros y sus medidas, ¿listo? Entonces son básicamente basado en fórmulas de poliedros. Eso lo tienen que tener, pues claro, ¿no? Áreas, perímetros, todas esas fórmulas de volúmenes, de todo eso lo deben como manejar. Relación de paralelismo y ortogonalidad entre rectas, ¿listo? Cuando hay dos rectas paralelas, cuando hay dos rectas que sean ortogonales, o sea, que formen un ángulo de 90 grados, eso es lo que significa. Y desigualdad triangular y sistemas de coordenadas cartesianas, que pues eso lo deberían manejar todos. ¿Listo? Bien.
Tenemos también en los contenidos no genéricos, pues tenemos sólidos y figuras geométricas como pirámides, polígonos de más de 4 lados, relaciones de congruencias y semejanzas. Algo que no es genérico, pero que siempre aparece, es teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Tales casi no, pero pues puede salir. Coordenadas polares y tridimensionales y transformaciones en el plano, que son traslaciones, rotaciones, homotesias y reflexiones. Son cosas que deberían manejar. ¿Listo? Porque todo esto ya lo han visto. Se supone, ¿no? Listo. En álgebra y en estadística, los contenidos no genéricos, pues están los números racionales, que ustedes ya saben que son los que se expresan en fracción, los decimales, porcentaje súper importante en la prueba, propiedades básicas de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, e incluida notación científica, relaciones lineales afines y razones de cambio, tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, esos son casi temas de grado séptimo, ¿listo? Pero pues que a veces no nos acordamos. Ahorita me van a decir cuál de esos temas definitivamente no tienen ni idea, no se acuerdan, porque la idea es que pues empecemos a trabajar sobre estos temas, ¿listo? Bien, expresiones algebraicas, esto ya es en el tema de lo no genérico. Tenemos expresiones algebraicas, propiedades, relaciones y operaciones entre ellas. O sea, muchos dicen, bueno, la factorización, ¿será que nos va a aparecer en algún ejercicio? Pues en algunos cuestionarios del ICFES ha aparecido algunas ecuaciones en las cuales tengo que factorizar y eso, pero pues es algo no genérico, ¿listo? Representación gráfica y algebraica de funciones racionales, trigonométricas, polinomiales, exponenciales y logarítmicas, además de propiedades básicas, periodicidad, dominios y rangos, condiciones de crecimiento e intersección con otras funciones, sucesiones y límites. Realmente, chicos, de todo lo que les mencioné con relación a las 3 asignaturas, lo único que ustedes no han visto son límites. ¿Listo? Sucesiones, pues es algo que se trabaja en grado noveno, de pronto no, pues muy amplio, pero pues ahorita que iniciemos límites se van a dar cuenta en qué consiste pues todo este tema, pero realmente hasta ahí evalúa el ICFES. O sea, el ICFES no les va a evaluar ni derivadas ni integrales, que es algo específico del cálculo diferencial, porque realmente eso es más para la universidad. Pero realmente sí es importante que tengan en cuenta esto que les va a evaluar. ¿Listo? Recuerden que normalmente a ustedes no les van a pasar un ejercicio y tome resuelva, ¿cierto? Con A, B, C, D, sino lo que les están pidiendo, pues son situaciones o contextos. Entonces, aparecen situaciones como estas, familiares o personales, laborales u ocupacionales, comunitarios o sociales y matemáticos o científicos. O sea, que son situaciones que se pueden afianzar de esta manera, en el cual se pueden definir diferentes cuestionamientos de finanzas, como dice, finanzas personales, transporte, salud, son diferentes situaciones y contextos que los llevan como a la cotidianidad para que ustedes le den un contexto matemático y lo puedan solucionar. Eso básicamente es lo que pretende el ICFES con todo esto. Listo. Y bueno, la cantidad de porcentaje de acuerdo a las preguntas. Entonces, el 34% de las preguntas son de interpretación y representación, o sea, que usted sea bueno para analizar, ¿cierto? De que sea el 43%, mire que es el porcentaje más alto y más importante, pues es el de formulación y ejecución. ¿Qué significa eso? Que usted necesita tener conocimiento matemático para dar una solución a un contexto. Entonces, eso es importante, que usted pueda formular, conocer un procedimiento, realizarlo de la mejor manera. Eso es lo que tiene que mirar. Y la argumentación, que equivale al 23%, a pesar de que tiene un porcentaje más pequeño, pero es importante que ustedes conozcan que hay preguntas que le dicen, usted debe argumentar esto y lo debe hacer de la mejor manera. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Y bueno, esto es lo que básicamente ha pasado
dice que significa que un estudiante usará menos elementos propios de cada una de estas áreas según esta distribución aproximada en el grupo de preguntas que responderá. Entonces, lo mínimo y lo máximo. En álgebra, lo mínimo es el 35%, lo máximo el 40%, en estadística el 35%, lo máximo el 40%, y en geometría el 20%, lo máximo el 35%. ¿Qué significa eso? A nivel nacional, los estudiantes lo que menos saben, por decirlo así, es la parte de geometría, lo que menos se ha trabajado, y tiene gran porcentaje el examen en este tema. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, con relación a estos temas, sí, yo las subo, no se preocupen. Las diapositivas yo las subo para que miren toda esta información. No sé si de todos estos temas, ¿cuál les causa un poquito como de intranquilidad o en las competencias, en las tres competencias de argumentar, de interpretar, de formular? ¿Les parece que pues de pronto están un poquito como en duda? No sé, pues quiero escucharlos, a ver, o si ustedes se sienten así súper guau para presentar esta prueba, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Geometría, sí, muchos me preguntan. Listo. Yo creo que sí, es importante. Pues creo que en estadística, la mayoría, por decir así, de los temas, pues ya se han abordado en general. De pronto sí hacer como un barrido de algunas cosas. Geometría me preocupa, porque realmente, si yo les pregunto cuál es el teorema de Tales, del Tales, ¿cuál es el teorema de Tales? ¿Ustedes saben en qué consiste el teorema de Tales, por ejemplo? No, dicen no, dicen no. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, ese teorema está basado en paralelismos, ¿listo? Y es algo que se utiliza mucho, pues, por allá en grado noveno se trabaja sobre ese tema. Sí, lo que dice Samu en estadística, lo de medidas de dispersión, se llaman esas, la de varianza, desviación estándar, percentiles, cuartiles. Creo que nosotros el año pasado alcanzamos a ver una parte de eso, de percentiles y cuartiles, no me acuerdo si fue eso, pero es importante pues hacer de pronto un recorderis. Sí, lo que dice Daniel Ramírez, que me está hablando algo sobre la congruencia de las rectas paralelas y demás, en eso consiste pues el teorema de Tales, una vaina así. Entonces, la idea es que comencemos a trabajar algunos de estos temas, porque si ustedes se dieron cuenta, pues son muchísimos, ¿no? Operaciones básicas son importantes, que ustedes sepan manejar una regla de tres que a muchos se nos olvida, es importante. O sea, de verdad, chicos, que a mí me preocupa el tema que, por ejemplo, muchos no sepan en este momento manejar una regla de tres. A realizar una regla de tres, sacar un porcentaje. Si yo les pregunto cuáles son los 3/4 de 200, ¿cómo se hace eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se sacan los 3/4 de 200? ¿Cómo Dividir se hace eso? dividir 200 entre 4 y multiplicar por 3. Muy bien, sí, exacto, es eso, ¿cierto? Listo. Entonces, chicos, la idea es ese tipo de cosas que empecemos a mirar, a pesar de que yo sé que este tema de la virtualidad pues nos ha costado y todo, pero nosotros nos tenemos que proyectar a lo que viene, ¿cierto? Nos tenemos que empezar a proyectar a que esto, independientemente que nos tocó de esta manera, pues tenemos que salir adelante, nos espera una prueba que la tenemos que hacer. O sea, yo sé que cuando uno dice, uy, pruebas, pensar en pruebas y pensar en la prueba virtual, uno dice, sí, la copian. Pero yo les voy a asegurar algo, chicos. Créanme que el tiempo va a ser tan medido para esto, porque eso es lo que está evaluando el ICFES. Va a ser tan medido que créanme que no les va a quedar tiempo de empezar a mirar y a rebuscar y esto para mirar las preguntas. O sea, va a ser un tema complejo y ustedes tienen que ser conscientes de que usted, si le toca presentarlo virtual, tiene que pararse frente a su computador, que tenga un muy buen internet, que tenga un muy buen proceso para poder realizar una prueba, porque aquí ya esto no es con el colegio, es directamente con el ICFES y tienen que saberlo hacer de la mejor manera. Entonces, pues básicamente en eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Listo?
Entonces ahora les quiero mostrar, esperen un momentico, en un video lo que evalúa la prueba en términos generales con relación a lo que les dije. ¿Listo? Entonces lo voy a volver aquí. La prueba de matemáticas evalúa el uso que se hace de las matemáticas en función de enfrentar diferentes situaciones. Es decir, evalúa cómo usas lo que aprendiste en álgebra, cálculo, geometría, estadística y probabilidad, y cómo esto te permite interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos para este mismo fin y justificar los pasos y procesos que desarrollas cuando usas matemáticas para entender y resolver un problema. Las situaciones a las que te puedes enfrentar son de tipo científico, o laboral, o profesional, o en algunas ocasiones solo matemáticas. Es posible entonces que encuentres detalles sobre la situación que se ofrecen para darte un marco y puedas entender todo el contexto en el que se da el problema. Tendrás que leer entonces varios textos o gráficas o información numérica. No son tan extensos, pero es importante que estén para que comprendas a qué te enfrentas. Recuerda que hay algunas herramientas que te servirán en algún momento de la vida, aunque no estudies nada relacionado con ellas, como por ejemplo, obtener porcentajes, leer información gráfica o calcular algunas áreas. Algunas otras herramientas son un poco más abstractas y posiblemente de manera directa no las tengas que usar siempre, pero te permiten desarrollar la capacidad de deducción o de inducción para comprender el mundo. Los dos tipos de herramientas serán evaluados en Saber 11. Algunas preguntas que respondas serán más fáciles que otras. Es posible que la lectura de la información presentada en contextos reales o cercanos a tu realidad sean más sencillas de resolver. Y a medida que se requiere que elabores más procesos como plantear una estrategia de solución o leer lenguaje simbólico. Por ejemplo, las funciones o las ecuaciones o las construcciones geométricas sean un poco menos sencillas y posiblemente aquellas en las cuales tengas que elegir una justificación de un proceso o de una interpretación, sea más difícil llegar a la respuesta correcta. En estas últimas, deberás elaborar un argumento que justifique por qué se hizo o no se hizo un procedimiento. Por ejemplo, una suma o una división, o por qué una respuesta es una y no otra. Por ejemplo, ¿por qué tomas 2 en lugar de -2 si solucionas una ecuación cuadrática que proviene de un contexto? En la prueba responderás 50 preguntas, todas de selección múltiple con una sola respuesta correcta. Las preguntas incluyen varios tipos de situaciones y necesitarás diversas herramientas para responderlas. Según tu desempeño, podrás encontrarte en uno de los siguientes niveles de desempeño. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 probablemente pueda leer información puntual, un dato relacionada con situaciones cotidianas y presentadas en tablas o gráficas con escala explícita, cuadrícula o por lo menos líneas horizontales. En el nivel 2, el estudiante es capaz de hacer comparaciones y establecer relaciones entre los datos presentados e identificar y extraer información local y global de manera directa. En el tercer nivel, además de lo descrito en el nivel 2, el estudiante selecciona información, señala errores, hace distintos tipos de transformaciones y manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas para enfrentarse a problemas que involucran el uso de conceptos de proporcionalidad, factores de conversión, áreas y desarrollos planos. Finalmente, en el nivel 4, además de lo descrito anteriormente, el estudiante que se ubica en este nivel resuelve problemas y justifica la veracidad o falsedad de afirmaciones que requieren el uso de conceptos de probabilidad, propiedades algebraicas, relaciones trigonométricas y características de funciones reales en contextos principalmente matemáticos o científicos. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen.
Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Listo, chicos. ¿Qué les pareció todo lo que les dicen acá y con relación a los niveles? ¿En qué nivel están? Bueno, eso es importante, chicos, que de verdad empecemos a mirar toda esta parte, porque, o sea, a veces uno cuando se enfrenta a estas pruebas, y eso pasa con todos los estudiantes, uno dice, bueno, me fue bien, me gustó esta prueba o me fue bien en esta prueba porque contesté y pude comprender pues qué era lo que me estaban diciendo. Pero entonces, ¿qué pasa? La prueba como tal tiene estos niveles que están mencionando ahí. Entonces, por ejemplo, las pruebas se clasifican de acuerdo a estos niveles. Entonces, la mayoría de los estudiantes pueden contestar, digamos, no sé, una sumatoria. Hacen una suma y lo pueden hacer. Esa prueba, si la puede responder todos los estudiantes a nivel nacional y todo, pues va a tener un porcentaje menor, ¿sí? Entonces, a veces uno se siente bien porque contesta lo más fácil realmente, pero realmente ese tipo de preguntas pues tienen porcentajes mínimos, y por eso cuando ya voy a recibir el resultado y me dan el resultado y yo digo, venga, pero yo creí que me había ido mejor en matemáticas, es porque pasa eso, porque muchas de las preguntas que contestamos son tan básicas o son tan obvias para todo el mundo que a nivel general pues no me dieron un puntaje específico que necesitaba. ¿Listo? Entonces hay cierto tipo de preguntas, por ejemplo, donde utilice Pitágoras, donde utilice funciones trigonométricas, donde utilice un dominio y un rango, que es lo que estamos trabajando, que ustedes sepan interpretar ese tipo de cosas y analizar eso, pues son preguntas que ya tienen un nivel mucho más alto y que les permite pues colocar mayor en contexto la matemática y les va a dar un porcentaje mayor. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de pruebas. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora quiero que por último miremos unas preguntas, son 5 preguntas de distintas ramas de la matemática para que se analizan en el ICFES. Por aquí me preguntaban algunos que sí, vamos a empezar a hacer algunos talleres parecidos al ICFES. Sí, yo normalmente lo que hago son simulacros. Entonces yo hago un simulacro, lo que vamos a empezar a hacer es que yo les voy a subir un simulacro, ustedes lo contestan a conciencia, miramos y después analizamos las preguntas. Bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué se puede analizar? ¿Cómo se puede analizar mejor la gráfica? ¿Cómo se puede analizar? La idea es que empecemos a trabajar. Yo sé que de pronto va a ser un poquito complejo porque pues no tenemos todo el tiempo suficiente para poder trabajar en esto. Los invito, el ICFES está promocionando su app que está en el sistema Android. No sé si con iPhone se pueda también realizar, y es el simulacro que ellos tienen específicamente del ICFES como tal. Es para que lo miren, el icono es el icono del ICFES, para que lo puedan analizar y lo puedan descargar en su celular y pueden empezar a hacer simulacros para que vayan aflorando un poquito pues este tema y así les vaya re mal, pero usted vuelve y lo repite, vuelve y analiza, porque eso va a pasar. O sea, al comienzo tal vez no todos no son muy aptos para poder hacer este tipo de simulacros, pero poco a poco le van cogiendo el ritmo. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a dejar con las 5 preguntas que les dije para que empecemos pues a analizarla. Un momentico. Listo. Entonces, son 5 preguntas, dice matemáticas y razonamiento cuantitativo. Recuerden que son 2 porcentajes que a ustedes les dan para que lo tengan en cuenta. Estas fueron con relación a 2019, o sea, son las más recientes, por eso quiero que las analicemos y que si pues tenemos que parar de pronto el video un momentico para que ustedes piensen a ver cómo les va con la respuesta de esa, lo hacemos. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. Juan. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con la sección de 5 preguntas típicas del ICFES.
¿Cuál es la mejor manera de poner a trabajar mis ahorros en medio de la crisis financiera que se está desarrollando? La respuesta. FESADER 11-2018. Y el turno de hoy es para matemáticas. Tendremos 5 preguntas que construimos aquí en Clases con Juan. Así que empecemos. Pregunta número 1. Un comerciante vende actualmente 500 unidades de un producto. Él estima que en el escenario más favorable sus ventas crecerán un 12% cada año y en el menos favorable sus ventas decrecerán un 7% mensual. ¿Qué expresiones representan las ventas del comerciante al cabo de 2 años en el escenario más favorable y menos favorable respectivamente? Tenemos las opciones. Bueno, ¿cómo resolveríamos esa primera pregunta? Resulta que eso es un tema que se llama crecimiento porcentual. Y usualmente el ICFES nos pide que construyamos una expresión para hallar el valor de X parámetro a los 2 años, a los 5 años, a los N años. Bueno, primera pregunta. ¿Entendieron la pregunta? O sea, ¿qué les pareció esta pregunta? ¿Muy difícil, muy compleja? Bueno, por acá me dicen que no la entendieron. Otros me dicen que está fácil. Listo, bueno, vamos a mirar el análisis que él hace sobre esta pregunta y al final me dicen si ustedes lo pensaron así o si definitivamente no tenían ni idea. Vamos a ver cómo se maneja este tema. Entonces, primero para crecimiento porcentual definamos estos parámetros. B sub 0 va a ser el valor inicial, T sub C va a ser la tasa de crecimiento y N va a ser el número de periodos. Es necesario precisar que esa tasa de crecimiento puede ser o positiva o negativa, dependiendo, ya vamos a ver. Y este número de periodos puede ser a años, semanas, meses, etc. Ahora, esta expresión que está aquí es la fórmula que vamos a necesitar. Entonces, para la prueba es importante que la recuerden, es importante que se la aprendan finalmente. Pero es muy fácil, vamos a ver por qué. Entonces, fx sería igual a ¿qué? Al valor inicial por su 100%. ¿Por qué 1? Recuerden que el 100% es lo mismo que 100 partes de 100, lo mismo que 1. Entonces, valor inicial por su 100% más o menos la tasa de crecimiento. Este más y este menos depende si la tasa de crecimiento es positiva o negativa, es decir, si estamos aumentando o disminuyendo. Todo elevado a la n, que es el número de periodos. Listo. Con esto podemos resolver la pregunta, donde nos dicen que hay un comerciante que actualmente vende 500 unidades y quiere saber cuánto venderá dentro de 2 años, teniendo 2 escenarios, uno favorable y uno desfavorable. Así que comencemos. Hagámoslo para cada escenario acá. Para el escenario favorable y también para el escenario desfavorable, el valor inicial es el mismo. ¿Por qué? Porque actualmente vende 500 unidades. Listo, la tasa de crecimiento. En el escenario favorable sabemos que van a crecer las ventas, entonces la tasa de crecimiento va a ser positiva y es de un 12% anual, es decir, por año. Entonces esto es importante. Mientras que en el escenario desfavorable la tasa de crecimiento va a ser negativa porque está decreciendo y es de un 7%, pero ojo acá porque esta es mensual, es decir, por cada mes. Ahora, el N, y esto quiero que lo recuerden, siempre tiene que estar en las mismas unidades de la tasa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso tiene que estar en años y en este caso tiene que estar en meses. Y el N es a cuánto tiempo queremos calcular esta expresión. Según el enunciado es a 2 años. Entonces, acá, como estamos en años y es a 2 años, no hay problema, entonces el N es 2 años. ¿Listo? Acá. Yo sé, también queremos calcularlo a 2 años, pero ojo, la tasa está en meses, entonces el N también tiene que estar en meses. Y 2 años es 24 meses. ¿Listo? Entonces acá van a ser 24 meses. Listo, con esto ya podemos realizar nuestro estimativo de las expresiones. Entonces para el escenario favorable, fx va a ser igual a valor inicial que es 500 multiplicado por su 100% que es 1, en este caso más porque estamos creciendo, el 12%, pero entonces el 12% más, en lugar de colocarlo como 12 sobre 100, ¿cómo puedo representar el 12%? No olviden que 12% es 0.12 y todo elevado a la n, que son 2. ¿Listo? Primera parte. Ahora vamos a hacerlo para el escenario desfavorable. Entonces recordemos que el valor inicial es 500 multiplicado por el 100% que es 1, en este caso menos el 7%, entonces ojo aquí, 7% es 0.07, ojo con ese manejo de porcentajes, menos 0.07, todo elevado a la 24. Listo, una vez tengamos esto, ya sabemos que la respuesta correcta es la A. ¿Qué es importante recordar acá? Primero que ustedes no olviden esta ecuación, o sea, apréndansela. También que recuerden que el 100% es lo mismo que 100 partes sobre 100 y 1.
Básicamente manejo de porcentajes para que no cometan el error de decir, por ejemplo, que el 7% es 0.7 cuando es 0.07. Entonces, importante manejo de porcentajes y recordar esa ecuación y listo. Vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. La figura 1 muestra una circunferencia con centro en el origen. Sobre esta circunferencia se encuentra el punto P con coordenadas 3,4. ¿Cuál es la distancia entre el punto? Ya, un momentito. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de... Punto P y el origen, tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 2. En este tipo de preguntas, siempre que nos piden la distancia, es una circunferencia con centro en el origen. Sobre esta circunferencia se encuentra el punto P con coordenadas 3,4. ¿Cuál es la distancia entre el punto P y el origen? Tenemos las opciones. Bueno, ¿cómo se saca esa distancia? ¿Cómo creen ustedes que se saca esa distancia? Pitágoras. Bien, bueno, por aquí están respondiendo algunos. Listo. Por ahí me estaban escribiendo algunos que la pregunta anterior la podían sacar por lógica. ¿Qué dicen ustedes? Los que de pronto analizaron la pregunta desde el inicio, ¿se podía sacar por lógica? ¿O de verdad necesariamente yo necesito aprenderme esa fórmula de la pregunta anterior? ¿Qué dicen ustedes? Pero hablen por lógica. Bueno, algunos me dicen que la pueden sacar por lógica. Bueno, listo, eso está bien. O sea, también yo tengo que tener un muy buen análisis para ese tipo de cosas. Entonces, hay preguntas que efectivamente, como decía él, yo necesito esa fórmula para poderlo desempeñar de la mejor manera, pero también lo puedo utilizar si analizo muy bien el ejercicio y tengo un muy buen análisis, lo puedo sacar como dice ahí. ¿Listo? Entonces, pero igual, si lo que dice Noguera es cierto, las respuestas estaban dadas a través de la fórmula, de una fórmula. Entonces, yo tendría que llegar igual a tener un mero conocimiento de eso, lógicamente manejo de porcentajes y demás cosas para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, veamos este. Vamos con la pregunta número 2. En este tipo de preguntas, siempre que nos piden la distancia de dos puntos en el plano cartesiano, ya sea por medio de que nos digan que hay una circunferencia, etcétera, etcétera, siempre vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ya vamos a ver por qué. Eso es parte de trigonometría. Entonces, veamos qué nos dicen. Nos dicen, vea, usted tiene un círculo con centro en el origen, o sea, en 0, 0, y en la circunferencia, que es esto azul, está un punto que es 3,4. Es decir, tiene las coordenadas 3 en X y 4 en Y. Y nos piden que encontremos cuál es la distancia entre este punto P y el punto 0, 0, o sea, el origen. Esa distancia, y esto es muy importante, la distancia entre dos puntos es una línea recta que los une. Entonces, esa distancia va a ser esto que yo voy a dibujar en verde. Chan, chan, chan. Si se dan cuenta, viene siendo el radio del círculo. Entonces voy a llamar esto R porque es el radio de mi círculo. ¿Y qué se nos forma? ¿Por qué les dije Pitágoras? Porque acá se nos forma un triángulo. Entonces vamos a sacarlo, vean. Acá voy a subrayarlo con rojo. Con ese radio que tengo ahí y esta parte se nos está formando un triángulo. ¿De qué tipo? Es un triángulo rectángulo. Entonces lo voy a hacer por acá. Sabemos que en la parte inferior va a tener 3 unidades y en la parte superior va a tener 4 unidades. Acá, porque acá mide 4 en Y y 3 en X. Y pues acá, que es lo que nos interesa saber, que es R, que viene siendo también la distancia entre el punto P y el origen, pues viene siendo la hipotenusa de ese triángulo. Entonces vamos a calcularlo. Si recuerdan, Pitágoras nos dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ya, eso sería todo. Lo único que tenemos que hacer es resolverlo. ¿Qué hacemos para eliminar este cuadrado? Pues sacamos raíz a este lado y a este lado también sacamos raíz. Se nos cancela este cuadrado con este cuadrado y nos queda R es igual a la raíz de 4 al cuadrado es 16 más 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, R es igual a la raíz de 25 y R viene siendo igual a 5. Como todas las unidades de esto están en metros, pues va a ser 5 metros. Y listo. Ya una vez tengamos esto, podemos ver que la opción correcta es la opción B, 5 metros. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Fácil o difícil? ¿Realmente necesitan un conocimiento específico? Necesitan saber Pitágoras, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos, saber Pitágoras. Entonces, igual, si es un conocimiento específico, porque Pitágoras,
como le decía, usted no lo necesita para ir a la tienda, pero realmente pues necesitan conocer algo de Pitágoras para poderlo hacer. Algunos me decían, bueno, también lo puedo hacer a través del radio, y es cierto, ¿cierto? Pero ¿tengo que tener también un conocimiento específico? Sí, también. ¿Listo? Vamos a mirar la pregunta 3, a ver. Pregunta número 3. Para realizar un sorteo se cuenta con 10 balotas dentro de una bolsa. Hay 5 balotas marcadas con la letra A, 4 con la letra B y 1 con la letra C. La persona que saque de la bolsa la balota marcada con la letra C ganará el sorteo. Si existen 2 participantes, ¿cuál es el conjunto de los posibles resultados del sorteo? Tenemos las opciones. Listo. Analícenlo, porque esta es muy relacionada con lo que hemos trabajado en estadística, ¿cierto? Entonces, analicémoslo un poquito, léanlo bien. Gaona por aquí ya me responde algo interesante, eso me parece chévere. ¿Listo? Analícenlo ahí entre ustedes, analícenlo y ya miramos pues la solución que él nos da. Uy, Cruz ya me dio la respuesta y todo. Vamos a mirar. ¿Listo? Ya ahí para que lo analice. Vamos a mirar, Nariño, vamos a mirar. Revise. Vamos a hacer la pregunta número 3. En este tipo de pregunta nosotros estamos abordando un tema que se llama conteo. Si recuerdan del colegio, de pronto combinación, permutación, y son todas aquellas preguntas que nos dicen cuál es el conjunto de posibles resultados, de cuántas maneras. Quiero que pienses en un tema que te apasiona, que te carga de energía, un tema que te gusta tanto que por lo general se pueden organizar X objetos, etcétera, etcétera. Pero cuando son pocos elementos, ¿por qué? Porque es que en las respuestas nos dan el conjunto de posibles resultados, entonces no van a ser más de 10. Cuando son pocos elementos, lo más indicado, lo más aconsejable, usualmente es realizar diagrama de árbol. Vamos a ver cómo se hace. En el enunciado nos dice que hay un sorteo donde hay 2 participantes y hay 5 balotas marcadas con la letra A, 4 balotas marcadas con la letra B y 1 balota marcada con la letra C. ¿Qué es lo que va a suceder? El participante 1 va a sacar una balota y sin devolverla, el participante 2 va a sacar otra balota. Entonces, en la parte superior siempre colocamos los movimientos. ¿Por qué? Porque primero era el participante 1 y después el participante 2. Y miremos las opciones. El participante 1 puede sacar la letra A. Y si el participante 1 puede sacar la letra A, pues vamos a ver qué puede sacar el participante 2. Puede sacar también la letra A, no hay restricción, puede sacar la letra B o puede sacar la letra C. ¿Listo? Ahora, el participante 1 también puede sacar la letra B. Y eso implicaría que el participante 2, ¿qué puede sacar? Tampoco hay ninguna restricción, puede sacar la A, también puede sacar la B y también puede sacar la C. Y finalmente, si el participante 1 saca la letra C, ojo porque acá sí es importante. El participante 2 puede sacar la letra A, sí lo puede hacer, y puede sacar la letra B. Pero si el participante 1 saca la letra C, el participante 2 ya no puede sacar la letra C. ¿Por qué? Pues vean, es que solamente hay una balota marcada con esa letra, entonces pues ni modo. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? Son 8, vean, ustedes siempre cuentan la parte del final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo. Pero entonces formemos los grupos. ¿Cómo serían estos grupos que nos dicen los posibles resultados? Entonces vean, sería que uno sacara A y 2A, sería también AB, sería AC, de este lado sería BA, sería BB, sería BC, y por este lado tendríamos CA y CB. Listo. Esos serían los posibles resultados existentes. A este respecto podemos encontrar la opción correcta. Primero, son solo 2 jugadores, entonces solamente vamos a tener 2 movimientos, es decir, entre paréntesis solo tienen que haber 2 letras. Entonces, la opción A y la opción C van a quedar descartadas porque estas serían si existieran 3 jugadores. Y lo segundo, que es importante, y ya se los dije, únicamente existe una letra C, entonces no puede existir la opción de que el primero saque C y el segundo también saque C. Entonces esa opción también queda descartada, que es la opción B. Y la respuesta correcta sería la D, que nos da todos estos posibles resultados. Y listo. Entonces,
Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Y listo, ¿sí? Pregunta número 4. Una modista cuenta con un molde triangular que tiene la forma que se observa en la figura 2. La modista quiere realizar un corte paralelo al segmento B, formando así un nuevo triángulo. Se conocen las siguientes medidas. A es 40 centímetros, B es 30 centímetros, C es 50 centímetros y B' es 15 centímetros. ¿Cuáles son las medidas de los segmentos A' y C' respectivamente? Listo. Bien. ¿Cómo analizaríamos este tipo de preguntas? Bueno, por acá me dicen que ecuación, por aquí ya me están dando respuestas. Bueno, vamos a dejarlo porque igual ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos las opciones. Bueno, vamos a resolver la pregunta número 4. El tema de esta pregunta es triángulos semejantes o teorema de Tales, si de pronto lo vieron así en el colegio. ¿Qué se necesita para que dos triángulos sean semejantes? Que sus ángulos internos sean los mismos. Entonces, pues bueno, vamos a ver porque esto es muy fácil, es simplemente una relación de proporcionalidad y ya se darán cuenta. Entonces tenemos una modista que quiere sacar este molde de acá de este gran molde que es un triángulo. Estos dos triángulos son semejantes porque sus ángulos internos son los mismos. ¿Cómo sabemos? Porque acá este B' y este B son paralelos. Entonces siempre que haya un triángulo dentro de otro y tenga dos lados paralelos, estamos tratando con triángulos semejantes. Nos dan estas medidas, A 40 centímetros, B 30 centímetros, C 50 centímetros y B' 15 centímetros. Entonces tenemos las medidas de todo el triángulo grande y una medida del triángulo pequeño y nos piden estas dos medidas del triángulo pequeño, o sea A' y C'. ¿Cómo se hace esto? Es simplemente una relación de proporcionalidad. Este lado B del triángulo grande es equivalente a este lado B'. Entonces, el lado B viene siendo equivalente al lado B'. ¿Listo? Entonces el lado B mide 30 centímetros. Esos 30 pasan a ser en el triángulo pequeño 15 centímetros. Es decir, que se reduce a la mitad. Entonces ya la cuestión nos queda más fácil. ¿Por qué? Porque es que A es equivalente a A' y C es equivalente a C'. Entonces A' también va a ser la mitad de A, porque se mantiene la proporcionalidad. Entonces si A era 40, A' va a ser 20 centímetros. Y C' igual, si C era 50, C' va a ser 25 centímetros. Y ya, simplemente si notamos que un lado se reduce a la mitad, pues los otros también. Pero si la relación no es tan fácil, si no es como se redujo a la mitad, se redujo a la tercera parte, sino ya es un poco más complicado, tenemos que usar una regla de 3. Miremos cómo se haría. Hagamos el ejemplo para hallar A', por ejemplo. Entonces, sabemos que B mide 30 centímetros y eso es equivalente a 15 centímetros que mide B'. Entonces sabemos que A mide 40 centímetros y eso sería equivalente a A'. Entonces calculemos A'. Recordemos que para la regla de 3 se multiplica en cruz y se divide por el otro. Entonces A' viene siendo igual a ¿qué? A 15 por 40 todo sobre 30. Entonces, cancelamos un 0, cancelamos un 0 y nos daría que 15 por 4 viene siendo 60 dividido entre 3 y 60 entre 3 viene siendo 20 centímetros. Y listo. Como se dieron cuenta, como se los acabo de decir, es una relación de proporcionalidad. Entonces, siempre que le salga un triángulo dentro de otro, utilizamos triángulos semejantes, utilizamos una simple relación de proporcionalidad. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Se aplicó una encuesta a 1000 personas que practican natación 3 veces por semana para así conocer cuál estilo prefieren entre el estilo mariposa M y el estilo libre L. Los resultados mostraron las siguientes conclusiones. Primera, el 50% del grupo son mujeres. Segunda, el 30% de los hombres prefieren el estilo mariposa. Tercera, el 60% de las mujeres prefiere el estilo libre. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta adecuadamente la información de la encuesta? Tenemos las opciones. Ay, perdón. Esta pregunta son súper típicas en esa prueba. O sea, normalmente siempre les aparece una pregunta de este estilo. Entonces, pilas para que miren cómo se resuelve. Es muy fácil porque se trabaja sobre porcentajes y demás, pero miren el análisis que le hacen. Entre la información de la encuesta, tenemos las opciones. Listo, vamos a resolver la última pregunta. El tema de esta pregunta es manejo de porcentajes, entonces es importantísimo saber
cuando nos hablan de un porcentaje, a qué grupo pertenece, ¿listo? O si pertenece al grupo principal o a algún subgrupo. Vamos a ver esta pregunta. Nos dicen que se aplicó una encuesta a 1000 personas y se obtuvieron las siguientes conclusiones. La primera es que el 50% del grupo son mujeres, el 60% de las mujeres prefiere el estilo libre y el 30% de los hombres prefiere el estilo mariposa. Y nos piden que encontremos la tabla que presente de manera adecuada esta información. Listo, entonces comencemos. Sabemos que son 1000 personas y que el 50%, es decir, un medio, o sea, la mitad, son mujeres. Entonces vamos a tener 500 mujeres. Vamos a anotarlo con rojo. Por lo tanto, si tenemos 500 mujeres, ¿cuántos hombres vamos a tener? Pues también 500. O sea que vamos a tener 500 hombres. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice la conclusión número 2? Nos dice, el 60% de las mujeres prefieren el estilo libre. Entonces, ya no nos están... ¿Qué nos dice la conclusión número 2? Nos dice, el 60% de las mujeres prefiere el estilo libre. Entonces, ya no tenemos que... ¿Quieres vender online pero no sabes calcular el 60% del grupo total, sino de las mujeres? Entonces, estamos acá que el 60% de estos 500 va a preferir el estilo libre. ¿Cómo se calcula? Le sacamos entonces acá a las mujeres que prefieren libre. Vamos a sacarle el 60% a 500, o sea, 60 partes de 100 multiplicado por 500. Y es muy sencillo, cancelamos un 0 con un 0, un 0. 6 por 5, 30 y agrego un 0, 300. Es decir, que 300 mujeres van a preferir el estilo libre. ¿Y el resto qué va a preferir? Pues el estilo mariposa, porque es una pregunta cerrada con dos opciones. Entonces, 200 van a preferir el estilo mariposa. Y ahora vamos para la parte de los hombres. Nos dice que el 30% de los hombres prefiere el estilo mariposa. Lo calculamos de la misma manera. Entonces, los hombres que van a preferir el estilo mariposa son el 30%, que es 30 partes de 100, multiplicado por 500 hombres. Cancelamos dos ceros, cancelamos 2, 30 por 5, 3 por 5, 15 y agregamos un 0, 150. ¿Eso qué quiere decir? Que 150 hombres prefieren el estilo mariposa y el resto pues va a preferir el estilo libre. Como lo acabo de mencionar, es una pregunta que está acotado, está dejando nada más dos opciones de respuesta. Entonces, acá sería 350 hombres prefieren el estilo libre y ya, eso sería todo. Listo, entonces con esta información podemos ver que la respuesta correcta es la opción A, porque pues es la que presenta todo lo que está en este diagrama. De este tipo de preguntas es importante que ustedes sepan identificar a qué grupo o subgrupo pertenece cada porcentaje para saber calcularlo. Y también que calcularle, por ejemplo, el 60% a 500 es muy fácil, o el 30%, o etcétera, cualquier porcentaje a una cantidad fija. Simplemente tienen que hacer, por ejemplo, si es 50%, 50 partes de 100 multiplicado por la cantidad. Y listo. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Listo, chicos. ¿Cómo les parecieron estas preguntas? Es interesante empezar a mirar y analizar todo este tema. ¿Listo? Estos videos los encontré pues en YouTube, como se dieron cuenta, y pues la idea es que comiencen a trabajar. Este profe que sale aquí en este video de matemáticas aparece dando tips, 5 preguntas de biología, 5 preguntas de lectura, 5 preguntas de inglés, de todas las asignaturas para que ustedes lo analicen, ¿listo? Para que empiecen a mirar sobre otras asignaturas, porque saca preguntas muy chéveres y muy acordes a lo que se está trabajando realmente, ¿listo? Bien, chicos, igual, bueno, yo les voy a subir el link de los videos a la plataforma, sí, se los voy a dejar ahí para que los tengan. Y pues nada, chicos, de esta manera pues finalizo mi clase, voy a terminarla como la Cenicienta, a las 12 en punto. Entonces, nada, chicos, un abracito a todos